En este vídeo vamos a ver los aspectos teóricos para poder resolver ecuaciones diferenciales mediante factores integrantes. Antes de nada vamos a ver una idea de en qué consiste un factor integrante. Consideremos, por ejemplo, la ecuación diferencial 4x² más 2y al cubo por diferencial de x más 3xy al cuadrado diferencial de y igual a 0. Esta ecuación diferencial no es de variables separadas ni separables. Este paréntesis siempre estaría junto y la x y la y estarían siempre juntas. No aparecen ecuaciones de una recta ni de dos rectas, luego no es dependiente de la ecuación de una recta ni es dependiente de la ecuación de dos rectas. Por ejemplo, podemos comprobar también que como la derivada de la función que acompaña al diferencial de x, la derivada de la función p con respecto a y, es distinto que la derivada de la función q con respecto a x, las derivadas parciales cruzadas no coinciden, por tanto no es diferencial exacta. Sin embargo, si cogemos nuestra ecuación diferencial y la multiplicamos toda ella por x, obtenemos esta ecuación diferencial que, si calculamos ahora las derivadas parciales cruzadas, la derivada de esta nueva función p con respecto a y es 6xy al cuadrado, que coincide con la derivada de la nueva función q con respecto a x. Por tanto, es exacta por esta coincidencia de las derivadas parciales cruzadas. Bien, pues este x es lo que vamos a llamar un factor integrante para esta ecuación diferencial, ya que la convierte en diferencial exacta. Concretamente, definimos un factor integrante de la siguiente forma. Decimos que una ecuación diferencial expresada en la forma p de x y diferencial de x más q de x y diferencial de y igual a 0 posee un factor integrante y lo vamos a llamar o lo vamos a notar con la función mu de xy, siempre que al multiplicar la ecuación diferencial original por dicha función mu de xy se obtiene una ecuación diferencial que es exacta. Bien. Es decir, lo que estamos buscando es una ecuación diferencial que, sin ser exacta, al multiplicarla por cierta función que llamamos factor integrante, la convertimos en otra equivalente que sí es diferencial exacta para poder proceder a resolverla como tal. Bien, ¿cómo podemos buscar factores integrantes? La idea es muy simple. Si tenemos nuestra ecuación diferencial original y mu queremos que sea un factor integrante, deberá verificar que nuestra expresión mu por p, abreviadamente mu por p diferencial de x más mu por q diferencial de y igual a 0, sea una ecuación diferencial exacta. Para ello, para que sea diferencial exacta, esta nueva ecuación diferencial debe cumplir que las derivadas parciales cruzadas coincidan, es decir, que la ecuación que tiene que verificar cualquier factor integrante para que sea un tal factor integrante para una ecuación diferencial es esta igualdad de aquí. Que al desarrollarla, aquí tendremos la derivada de un producto y aquí tendremos la derivada de un producto, nos queda la siguiente expresión. Mu por p sub i' más p por mu sub i' igual a mu sub x' más q por mu sub x', entendiendo por prima sub algo la derivada parcial de esa función con respecto a la variable del subíndice. Bien, ¿cómo vamos a continuar? Pues para poder resolver esta ecuación, observemos que esta ecuación diferencial, nuestra incógnita sería el mu, nuestro factor integrante que pretendemos buscar. Luego, en esta ecuación obtenemos que es una ecuación diferencial en la que mu depende de x y de y, pero aparecen no solo sus derivadas, sino aparecen sus derivadas parciales. Como mu depende de x y obtenemos en esta ecuación que aparece la derivada de mu con respecto a x y la derivada de mu con respecto a y, nos encontramos ante una ecuación que no es una ecuación diferencial ordinaria, sino una ecuación en derivadas parciales, que por regla general son de más difícil resolución que una ecuación diferencial original. Por tanto, de forma general es más difícil encontrar un factor integrante para una ecuación diferencial que a lo mejor incluso intentar resolverla por otro procedimiento. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Pues vamos a intentar suavizar o simplificar un poco la ecuación diferencial que debe de verificar un factor integrante, imponiendo que el mu de xy dependa de cierta relación prefijada.
Es decir, estudiaremos, pues por ejemplo, si la ecuación diferencial con la que estamos trabajando es de tal forma que puede tener un factor integrante que dependa exclusivamente de x, es decir, que esta mu de xy sea simplemente una mu de x, o ver qué condición tiene que ocurrir para que exista un factor integrante dependiente solo de y, o incluso cualquier función o relación arbitraria z que dependa de las dos variables x e y. Bueno, pues en la siguiente parte del vídeo vamos a centrarnos en cómo calcular o encontrar factores integrantes dependientes de cierta relación. Por ejemplo, vamos a intentar buscar cuál es la condición para que exista un factor integrante dependiente de x. Vamos a etiquetar esta ecuación, que es la ecuación que tiene que verificar el factor integrante, y nuestro objetivo es encontrar un factor integrante que sea de la forma mu de x, que solo dependa de x. Para ello lo que vamos a hacer es esta ecuación 1 la vamos a recalcular, y para ello vamos a recalcular cuánto valen mu sub x' y mu sub y'. Concretamente, teniendo en cuenta que mu solo depende de x, la derivada de mu con respecto a y va a valer 0. Y por otro lado, como mu solo depende de x, esta derivada parcial la podremos poner como una derivada ordinaria de mu con respecto a x. Teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer es llevar esta nueva información sobre la derivada de mu con respecto a x y la derivada de mu con respecto a y a la ecuación 1. Y al sustituir estas nuevas cálculo de las derivadas parciales en la ecuación, obtenemos el siguiente. En la primera parte de la igualdad solo nos queda este sumando, puesto que mu sub y' vale 0. Y en la segunda parte de la igualdad hemos sustituido mu sub x' por su valor diferencial de mu con respecto a x. Operando, obtenemos que podemos agrupar estos dos sumandos o estos dos términos que tienen mu de esta forma, y podemos agrupar mu con su diferencial de mu, y el resto de la expresión con diferencial de x. Por tanto, hemos llegado a una relación de esta forma. Todo esto suponiendo que existe un factor integrante dependiente de x. Bien, pues para que exista tal factor integrante dependiente de x, será condición necesaria y suficiente que lo que acompaña aquí al diferencial de x, el segundo término, el segundo miembro de esta igualdad, dependa exclusivamente de x, porque así estará de variables separadas y el mu solo dependerá de x. Luego, la condición para que exista un factor integrante dependiente exclusivamente de x es que el cociente p sub y' menos q sub x' dividido por q dependa exclusivamente de x. En tal caso, esta ecuación diferencial sería de variables separadas y por tanto podríamos integrar término a término. Al integrar aquí obtendríamos logaritmo de mu, y al integrar aquí obtendríamos la integral de esa expresión con respecto a x. Aunque esto teóricamente puede asustar, habremos comprobado que este cociente solo depende de x. Luego aquí tendremos una función que solo depende de x, la que tendremos que integrar. Como nuestro objetivo es encontrar un solo factor integrante, no hace falta en este caso sumar una constante de integración, porque nuestro objetivo es encontrar nada más que un factor integrante. De esta igualdad despejamos el mu tomando exponenciales, y por tanto un factor integrante para nuestra ecuación diferencial será de la forma e elevado a la integral de p sub y' menos q sub x' partido por q con respecto a x. Una vez que encontrásemos este factor integrante, si multiplicamos la ecuación diferencial original por el factor integrante encontrado, esta se convertiría en una diferencial exacta y ya la podríamos resolver con el cálculo de la función potencial de esta nueva ecuación diferencial exacta igualado a constante. Bien, de igual forma podemos proceder para ver cuál es la condición para que exista un factor integrante que dependa solo de y. Nuevamente partimos de la ecuación que debe de verificar cualquier factor integrante, y lo que vamos a hacer es traducir o simplificar las derivadas de mu con respecto a x y con respecto a y, atendiendo a esta nueva información que estamos buscando. Si queremos que el mu solo dependa de y, tendremos que la derivada de mu con respecto a x valdrá 0. Y por otro lado, la derivada de mu con respecto a y será una derivada ordinaria de diferencial de mu con respecto a y. Llevada esta información a la ecuación 1, sustituyendo mu sub x' por 0 y mu sub y' por diferencial de mu con respecto a y, obtenemos esta nueva expresión, que nuevamente
Operando con ella podemos agrupar dos sumandos que tienen mu y podemos llevar mu con su diferencial y obtener esta expresión. De forma análoga a lo que ocurría con el factor integrante dependiente de x, en este caso, para que exista un factor integrante dependiente de y, será condición necesaria y suficiente que lo que aparece en el segundo término dependa exclusivamente de y. Luego, si esta cociente depende solo de y, existirá un factor integrante. Además, en este caso, el factor integrante lo podemos calcular integrando término a término esta igualdad, puesto que es de variables separadas. Al ser de variables separadas, integramos término a término y nuevamente, como solo vamos buscando un factor integrante, no hace falta sumar una constante de integración. Despejando el mu de esa igualdad, obtenemos que un factor integrante, caso de que esta relación solo dependa de y, sería e elevado a la integral de q sub x' menos p sub y' dividido entre p por diferencial, integrada con respecto a y. Por último, recordemos que el factor integrante lo queríamos para multiplicar la ecuación diferencial original por él y convertirla en exacta. Al resolver el potencial igualando la constante arbitraria de esta nueva ecuación diferencial exacta, obtendremos la solución general de la ecuación diferencial. Pero también podemos encontrar o buscar factores integrantes dependientes de una relación que dependa de x y de y. Por ejemplo, vamos a ver cuál sería la condición para que exista un factor integrante que dependa de la función o de la relación x por y. Para ello, nuevamente, partimos de la ecuación que debe de verificar cualquier factor integrante y llamamos z a nuestra nueva relación x por y, que es la que queremos buscar si existe un factor integrante dependiente de él. La idea es la misma, ahora el mu va a depender de esta nueva variable z. Y por ello lo que tendremos que hacer es recalcular las derivadas parciales mu sub x' y mu sub y' atendiendo a esta información adicional que estamos imponiendo. Con ello o con el objetivo de intentar, como siempre, simplificar la ecuación diferencial que debe de verificar un factor integrante. Así, recalculando mu sub x' y mu sub y' tendremos lo siguiente. Derivar con respecto a x el mu será atendiendo y teniendo en cuenta que el mu queremos que dependa de z y que z depende de x y, aplicando la regla de la cadena, la parcial de mu con respecto a x la podremos calcular como la derivada de mu con respecto a z, derivada ordinaria, puesto que mu solo depende de una variable z, y aplicando la regla de la cadena y haciendo referir que estamos derivando con respecto a x, pues tendríamos que derivar también por la parcial de z con respecto a x. De igual forma, en este caso, tendríamos que como la relación z que tenemos es x por y, la parcial de z con respecto a x es y. De igual forma, recalculando la parcial de mu con respecto a y, queremos que la derivada de mu con respecto a y va a ser, como mu solo depende de z, una derivada ordinaria de mu con respecto a z y por la regla de la cadena, por la parcial de z con respecto a y, para hacer referencia a que estamos derivando con respecto a y. En este caso concreto de la relación que estamos imponiendo o buscando, pues la parcial de z con respecto a y será x y por tanto mu sub y' será diferencial de mu con respecto a z por x. Una vez que tenemos esta información, vamos a nuestra ecuación original 1 y sustituimos la mu sub y' y la mu sub x' respectivamente por los valores que acabamos de encontrar. Esta sustitución nos lleva a esta expresión de aquí. En este caso, a diferencia de los casos anteriores, tenemos los 4 sumandos y tendremos que hacer un poquito más de operaciones. Pero la idea es muy similar. Dos de estos sumandos los podemos agrupar sacándolo factor común de diferencial de mu con respecto a z y los otros dos sumandos los podemos agrupar sacando factor común de mu. Nuevamente en esta igualdad lo que vamos a hacer es separar y llevarnos mu con el diferencial de mu y todo lo demás con el diferencial de z. Y así tendremos esta expresión. Hemos llegado a esta igualdad y por tanto para que exista un factor integrante dependiente de z, que en este caso es x por y, será suficiente y necesario que la segunda parte de la igualdad, este cociente concreto, dependa exclusivamente de z.
Esto quiere decir que tras operar estas operaciones Q sub x' menos P sub y' dividido entre xp menos iq, debemos ser capaces de eliminar la x y la y y que solo aparezcan zetas. Bien, si esto ocurre, en este caso esa expresión solo dependerá de z y estaremos ante la condición necesaria y suficiente para que exista un factor integrante que estamos buscando. Además, si esta expresión solo depende de z, la ecuación diferencial será de variables separadas y podremos integrar término a término. Nuevamente, en esta expresión no hace falta sumar una constante porque nuestro objetivo es encontrar un único factor integrante, no necesitamos nada más que uno y por tanto no hace falta tener en cuenta constantes arbitrarias. Esta expresión puede aparentemente ser bastante complicada teóricamente, pero tenemos en cuenta nuevamente que estas operaciones ya las habremos hecho y aquí nos habrá quedado una expresión que solo dependa de z, por lo cual lo podremos integrar. Despejando esta expresión tendremos que mu será a e elevado a la integral de la condición que habíamos comentado antes integrada con respecto a z. Bien, una vez que tenemos este factor integrante, en este caso tendremos que hacer un paso adicional, puesto que el factor integrante nos va a dar en términos de z. Para poder utilizarlo con nuestra ecuación diferencial original, tendremos que sustituir todas las z que aparezcan en el factor integrante por su valor original, que era x por y. Una vez que hagamos eso, obtendremos el factor integrante dependiente de x e y, que, como siempre, multiplicando la ecuación diferencial original por el factor integrante que hemos encontrado, la convertiremos en una ecuación diferencial equivalente que es exacta. Tras lo cual, resolviendo el potencial de dicha ecuación diferencial exacta e igualando la constante arbitraria, nos proporcionará la solución general de la ecuación diferencial. Bien, de forma análoga se podrían calcular también factores integrantes dependientes de otras relaciones dadas, como por ejemplo x partido por y, x más y al cuadrado, x cuadrado más y al cuadrado, y más x al cuadrado, cualquier otra relación. Evidentemente, como la búsqueda de factores integrantes dependientes de una relación dada, pues la relación es muy difícil que se nos ocurra, en los ejercicios relacionados con este tipo nos deberán indicar que la ecuación diferencial se resuelve teniendo o mediante un factor integrante que depende de cierta relación y nos darán la relación que tenemos que considerar y operaríamos para buscar el factor integrante de forma análoga que hemos hecho antes con la relación x por y. Y una vez encontrado el factor integrante y sustituido el valor z de la relación que nos han dado por su valor, obtendremos un factor integrante que al multiplicar la ecuación diferencial original se convertirá en exacta y su potencial igualado constante nos proporcionará la solución general. Para profundizar y afianzar los conceptos vistos en este vídeo sobre factores integrantes, os recomendamos que veáis los vídeos correspondientes que hay en el canal de Edumaticus sobre factores integrantes.